Hola a todos y bienvenidos a este vídeo que es para aquellos que me habéis preguntado cómo se puede cortar fieltro con Silhouette Cameo 5. Así que aprovechando que tenía que hacer este proyecto donde he combinado fieltro con vinilo textil, os lo cuento. Para cortar fieltro lo que vamos a hacer es utilizar la cuchilla rotatoria, que es esta que estáis viendo ahora mismo en pantalla, y esta cuchilla va colocada en el hueco 2 del carro, así que voy a aprovechar para dejarla ya colocada. Se coloca igual que cualquier otra cuchilla, liberamos la palanca del hueco 2 del carro, deslizamos la cuchilla de arriba hacia abajo, asegurándonos de que la empujamos hasta abajo del todo y apretamos la palanquita para que la cuchilla se quede fija. Y fijaros que en el carro tengo también colocada la cuchilla automática en el hueco 1, en este caso no la voy a utilizar para el corte de fieltro, pero no pasa nada si la dejamos colocada en la máquina. Si preferís quitarla, podéis quitarla, en mi caso voy a dejarla colocada en la máquina. Y lo siguiente que voy a hacer, aprovechando que tengo aquí la lámina de fieltro, es dejarla colocada sobre el tapete de corte y cargado en la máquina. Y aquí os hago otra recomendación, y es que este material deja bastante pelusa sobre el tapete de corte. De hecho, os enseño que he estado cortando y se queda bastante manchado, así que mi recomendación es que tengáis un tapete aparte para este tipo de material. Así que bueno, yo voy a dejarlo colocado y cargado en la máquina, así que lo colocamos y cargamos. Alineamos la parte izquierda del tapete con la marca de la base de la máquina, nos aseguramos de que el rodillo derecho está en la posición correcta para la carga del tapete y cargamos. En Silhouette Studio ya tengo abierto el archivo con el que voy a trabajar, que es este que estáis viendo en pantalla y que consta de 2 piezas, y yo para este proyecto lo que voy a hacer es cortar en fieltro la parte de la silueta, así que como de momento no voy a trabajar con esta pieza, voy a apartarla y dejarla a un lado. Lo siguiente que voy a hacer, y es algo que tenemos que hacer en cualquier proyecto en el que trabajemos con nuestra máquina, es configurar correctamente la página o documento, así que rápidamente revisamos estos 4 puntos: máquina, auto Cameo 5, tipo de alimentación manual, tapete de corte, sí, el de Cameo 30×30, y en el tamaño de medio simplemente tenemos que poner el tamaño de la lámina que hayamos colocado en el tapete de corte. En mi caso voy a dejar el tamaño 12×12 porque prácticamente la lámina me ocupa todo el tamaño del tapete de corte, así que en principio ya tendría configurado mi documento y solo tendría que irme a la ventana de enviar. Pero para no cortar únicamente una pieza, voy a hacerme un par de copias más. Tampoco voy a poner muchas para que no tarde demasiado, y os recomiendo que no las peguéis demasiado. Sí que sé que conviene aprovechar el material al máximo posible, pero ahora veremos que al trabajar con esta cuchilla rotatoria nos interesa no pegar demasiado los diseños unos a otros. Y una vez que lo tenemos listo, nos vamos a la ventana de enviar. Y aquí viene una parte muy importante, y es que estamos trabajando con el hueco 2 del carro, con lo cual esta parte no la vamos a configurar, y lo que tenemos que hacer es desplegar las opciones del carro 2 para configurar toda esta parte. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es empezar por el material, vamos al listado, porque en el listado vamos a encontrar un par de materiales que corresponden a fieltro. Lo buscamos y tenemos fieltro acrílico, fieltro poliéster. Voy a elegir por ejemplo el de fieltro poliéster, y en este caso me suelo quedar con este porque no sé exactamente la composición de mi fieltro, porque es el que tiene la presión más baja, y de hecho voy a bajar también la velocidad. Esto va a hacer que tarde más en hacer el corte, pero nos conviene que la cuchilla rotatoria trabaje despacio para que luego el resultado sea lo mejor posible. Si hacéis una prueba y veis que se atasca la cuchilla en determinados puntos de vuestro material, mi recomendación es que bajéis un poco más la presión. En principio lo voy a dejar así. En acción ya tenemos colocada la cuchilla en la máquina y nos la ha detectado y nos ha puesto auto corte giratorio, herramienta cuchilla rotatoria, y ahora un punto muy importante es que vemos que todos nuestros diseños están con un borde de color rojo, y eso es lo que hace que se identifique con el carro 1, así que importantísimo seleccionar todos los elementos que queremos cortar y darle aquí a corte giratorio. Y no solo han cambiado a color azul, sino que fijaros que han aparecido una serie de líneas adicionales. Esto, si no habéis utilizado nunca este tipo de cuchillas, puede parecer que es un error, pero en realidad esto es correcto. Y es que esta cuchilla, como tiene una superficie más grande, para poder hacer los giros de forma correcta y que nos corte el diseño correctamente, tiene que hacer unos cortes adicionales para reorientar lo que es la cuchilla rotatoria, esa cuchilla circular. Con lo cual, con este tipo de cuchilla, siempre que elijamos el corte giratorio, vemos que van a aparecer estas líneas o cortes adicionales. E insisto que es
correcto. Y por este motivo os comentaba antes que no había que pegar demasiado los diseños unos a otros. ¿Por qué? Porque necesitamos precisamente que haya unos huecos adicionales para que luego nos añada estos cortes que van a ser los que reorienten la cuchilla para cada una de las partes del corte de nuestro diseño. Bueno, pues si necesitáis reorganizar algo, lo reorganizáis. Fijaros que en función de cómo vayáis moviendo los elementos nos van cambiando esas líneas o esos cortes adicionales, y una vez que lo tengamos simplemente tenemos que venirnos al botón de enviar y darle. No va a empezar a cortar directamente, nos sale una ventana de confirmación y ahora sí le damos a enviar para que empiece a realizar el trabajo. Ya ha terminado, así que descargamos y ya tenemos cortadas nuestras piezas en fieltro. Fijaros qué fácil cortar fieltro con la cuchilla rotatoria. Bueno, pues ya tendría mi fieltro cortado, pero como no tengo mi proyecto terminado, lo que voy a hacer es rápidamente cortar las otras piezas del diseño, lo que corresponde al esqueleto del murciélago, en vinilo textil, que además voy a utilizar uno que es Glow in the Dark, para plancharlo sobre esas piezas de fieltro que acabamos de cortar. Y una vez que tengo todas las piezas de fieltro y las de vinilo textil, solo me quedaría plancharlo. Y ya tengo listos todos los murciélagos en fieltro y con vinilo textil Glow in the Dark. Fijaros qué proyecto más bonito y además qué sencillo resulta cortar fieltro con nuestra Silhouette Cameo 5. Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si os queda cualquier duda me la podéis dejar en los comentarios y por supuesto si todavía no te has suscrito a mi canal, corre y suscríbete. ¡Hasta luego!